La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Hechos 25 describe el trato que dio Festo, sucesor de Félix, al caso del apóstol Pablo. En este punto de la historia, vale la pena que examinemos el caso desde la perspectiva judicial. Primero, la inocencia de Pablo. En el juicio ante Festo, Lucas resume la defensa de Pablo en el verso 8. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. La sinceridad del apóstol daba fuerza a sus palabras, pero en los tribunales, los hechos y pruebas tangibles son lo único que vale. En el capítulo 23, Pablo enfrentó al Sanedrín, quienes terminaron peleando entre sí y no pudieron condenarlo. Algunos incluso lo defendieron. Esto convenció al comandante Lisias de su inocencia y movilizó a 470 hombres para librarlo de otro complot para matarlo, según los versos 23 al 30 de ese mismo capítulo. Luego, en el capítulo 24, Pablo es acusado por los judíos ante Félix, pero no pudieron probar ninguna de sus falsas acusaciones, de manera que aún este corrupto le concedió privilegios en la cárcel y por poco se convierte por el testimonio del apóstol. Sin embargo, los judíos aprovecharon la primera oportunidad con el nuevo procurador para eliminarlo. Pero Festo tampoco pudo comprobar delito según el capítulo de hoy. ¿Con cuánta inocencia andamos entre los enemigos del Evangelio? Segundo, las injusticias contra Pablo. A pesar de lo anterior, Félix lo dejó preso 2 años, en parte porque esperaba que le ofrecieran algún soborno. En el capítulo de hoy es llamado a una tercera audiencia, segunda ante los romanos, y nuevamente se demuestra su inocencia, pero sigue preso. ¿Por qué? La frase que lo explica se repite varias veces respecto a Félix y Festo, queriendo congraciarse con los judíos, como dice el verso 9. Parece que todo gobernador quería congraciarse con los líderes judíos. En cuanto a los romanos, Pablo estaba siendo víctima de la sucia demagogia política característica de Roma. Por otro lado, y más doloroso para el apóstol, que había sido miembro del Sanedrín y perseguidor de los cristianos, era que sus ex colegas y hermanos lo odiaran tanto solo porque se había convertido en un discípulo de Jesús. ¿Conoces a alguien que ha sido considerado un traidor por aceptar a Jesús como el Señor de su vida? En cierta manera, todo aquel que decida renunciar al mundo y seguir a Cristo es considerado un traidor. Sin embargo, el amor de Cristo nos satura de tal manera que aprendemos a amar aún a quienes injustamente nos odian y persiguen. Por otro lado, debemos estar agradecidos por la libertad religiosa que gozamos hoy gracias a tantos mártires como el apóstol Pablo. Y tercero, apelación a César. Son memorables las palabras de Pablo en el versículo 11. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Sin embargo, ¿por qué recurrió al último recurso? Además de la incertidumbre de permanecer encarcelado indefinidamente por los intereses políticos de los gobernantes romanos y de las evidentes intenciones de los judíos de asesinarlo en el camino si se transfería a Jerusalén de nuevo, su apelación a César también podría obedecer a otros 3 motivos que no se mencionan. 1. Su ardiente deseo de predicar en Roma, como se dijo en el capítulo 19 y verso 21. 2. La promesa de Jesús que le concedería testificar en Roma, según el 23:1. Y 3. Conociendo la pasión de Pablo por la evangelización y las terribles persecuciones que sufrió por judíos y gentiles, tal vez tenía la esperanza de lograr mejores condiciones legales para la nueva religión que profesaba. Desde la perspectiva humana, había pocas esperanzas para Pablo, quien parecía atrapado entre las fallas del sistema judicial. No obstante, en realidad, por medio de estas prisiones se estaban cumpliendo los grandiosos propósitos de Dios, quien había dicho: «Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Si estás atravesando dificultades, levanta tu mirada al cielo,
Dios puede escribir recto sobre renglones torcidos y transformar las tragedias en grandes bendiciones. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.